Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Primer Orden, el podcast diario de noticias de Nicaragua. Antes de pasar con nuestras informaciones, como en todas las audiciones, quiero recordarte que nuestro sitio web primerorden.com está en un proceso de rediseño, pero que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Primer Orden Nicaragua. También que nos sigas en nuestros canales de Spotify, Spreaker, Google Podcast, iBooks, YouTube y demás plataformas de podcast. Y pasamos con las informaciones de este 8 de febrero de 2023. Un globo supuestamente meteorológico lanzado por China recorrió el espacio aéreo de Costa Rica, Panamá y Colombia la semana pasada. El globo que recorrió esos tres países lo hizo simultáneamente a otro artefacto de la misma especie que se introdujo en territorio de Estados Unidos. Los globos chinos, considerados por Estados Unidos como espías, fueron reconocidos por China, país que aseguró que estos salieron de control. El globo que surcó el espacio aéreo de Estados Unidos fue derribado el domingo. La Embajada de República Popular China en Costa Rica emitió el lunes un comunicado en el que explica la presencia del globo que fue visto por los pobladores. Se ha comprobado que la aeronave no tripulada procede de China y es de carácter civil. Se utiliza para pruebas en vuelo. La aeronave, afectada por las condiciones meteorológicas y con una capacidad de autodirección limitada, se desvió gravemente de la ruta programada y entró en el espacio aéreo de América Latina y el Caribe, dice el comunicado de la embajada. La representación diplomática aseguró que recibió la información por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y de inmediato brindó la información al gobierno de Costa Rica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió un comunicado en el que asegura que la presencia del globo chino no representaba ningún riesgo. Al mismo tiempo exigió el respeto a su soberanía, la integridad territorial y al derecho internacional. En tanto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó este martes que la situación causa estrés y aseguró que espera que esto no se vuelva a repetir. El canciller de la República, en lo que a nosotros compete, ya se manifestó con las autoridades chinas. Costa Rica, al igual que todos los países del mundo, quiere y necesita velar por la integridad de su territorio, incluyendo el espacio aéreo. Hemos manifestado nuestra preocupación al gobierno chino y esperamos que esto no vuelva a ocurrir, porque demandamos el respeto a nuestra soberanía como cualquier otra nación que vive en un estado de derecho. Consultamos brevemente al catedrático de la Universidad de Costa Rica y analista internacional Carlos Murillo sobre este incidente. ¿Qué busca China con el lanzamiento de estos globos de forma simultánea? Es evidente que son globos espías con fines militares. Además, tiene una diferencia clara respecto a los globos meteorológicos que, primero, duran muy poco tiempo. Segundo, utilizan bandas más bajas dentro de la atmósfera y no se quedan fijos en una sola posición durante un tiempo, incluso horas, como estuvieron estos globos sobre Costa Rica, que no fue que lo vieron pasar, sino que pudieron tomar fotos. Quien lo detectó, él publicó en redes sociales y al día siguiente mucha gente seguía observando el globo. Esto lo que pone en evidencia es que China entró en la fase de superpotencia militar de escala global. Era un proyecto que se suponía lo tendría para el 2030 y significa que lo está adelantando 7 años o más, porque como dije antes, durante la administración Trump habían detectado algunos, pero por la política de Trump no dijeron nada. Es preocupante. Y como costarricense, a mí me llama la atención poderosamente si el globo es detectado en Costa Rica, fue lanzado en China, significa que ese globo atravesó todo el Pacífico desde China hasta Costa Rica.
¿Por qué aparece en Costa Rica y por qué no aparece sobre Guatemala o sobre Nicaragua? Sino que aparece sobre Costa Rica, se desplaza no con rumbo como habría hecho, según la Cancillería china, en el Pacífico, sino que se desplaza hacia el sur para pasar por Panamá y luego retoma hacia el este para pasar por Colombia. Por eso los argumentos chinos no son creíbles. ¿Y el comunicado de Costa Rica fue pertinente? O sea, respecto al comunicado de Costa Rica, a mí me preocupa, primero, que fue tardío, segundo, que no es claro en reclamar el derecho de los países a que no se viole su espacio aéreo. No lanza un reclamo a la comunidad internacional cuando debería de haberlo hecho claramente al gobierno chino, que es el que violó el territorio, el espacio aéreo costarricense. Ahora, ahí hay una discusión de derecho internacional. ¿Hasta dónde llega el espacio aéreo de los estados? En el caso de Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, el espacio aéreo es aquel que utilizan las naves o las aeronaves civiles, no las aeronaves militares que vuelan por encima. Así que el comunicado de prensa de Costa Rica evidencia o un desconocimiento o un intento de no responsabilizar a China del acto violatorio que hizo. Pasando a otra información, la vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció este martes 7 de febrero que el Centro Cultural y Técnico que están realizando en las instalaciones robadas al diario La Prensa será inaugurado entre el 17 y el 23 de abril, precisamente cuando se cumplirán 5 años de represión contra las protestas civiles. Murillo manifestó que la obra se tenía prevista inaugurar en este mes de febrero, pero que hubo atrasos. Las instalaciones de La Prensa están ubicadas en el kilómetro 4.5 de la carretera norte en Managua, valoradas entre 18 y 20 millones de dólares. Fueron confiscadas el 13 de agosto de 2021 y su gerente general, Juan Lorenzo Holman, se encuentra preso. Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sugirió sancionar al Banco Centroamericano de Integración Económica BCE y a su presidente Dante Mossi por continuar oxigenando al régimen de Ortega en Nicaragua. Berg señaló que Nicaragua ha recibido casi el 26% de la cartera de préstamos del BCE, lo que ilustra la importante posición financiera del país dentro del organismo. De hecho, Nicaragua ha recibido más fondos que Guatemala y El Salvador juntos. Dicho préstamo, estimado en 3.500 millones de dólares en los últimos años, es desproporcionado en comparación con otros países centroamericanos. Entre otros ejemplos, la participación del BCE en Nicaragua ha resultado en el financiamiento de la Policía Nacional, sancionada por Estados Unidos, por abusos a los derechos humanos y la apertura de una nueva sede en Managua en marzo de 2022, lo que le costó al BCE casi 20 millones de dólares. Berg propone que Estados Unidos, a través de sus agencias, suspendan tratos con el BCE, involucrar a países como Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea en el organismo, llamar a socios fundadores como Costa Rica a que critiquen el financiamiento a Nicaragua e impactar la calificación crediticia del organismo. Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, enfrentará un juicio en su contra el próximo 15 de febrero. La jueza al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, Nadia Tardencilla, adelantó la celebración del juicio que inicialmente estaba programado para el 28 de marzo. El líder religioso es acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La titular del Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua tendrá solamente un plazo de 6 meses para juzgar al obispo Álvarez, una voz crítica a la dictadura de Ortega y Rosario Murillo. Esta información se da a conocer después que Tardencilla condenara a 10 años de cárcel a 3 sacerdotes, un diácono,
2 seminaristas y un reportero gráfico de Matagalpa. Una fuente llegada al régimen sandinista confió a Primer Orden bajo condición de anonimato que la disposición de la judicial al servicio de la dictadura puede deberse a que no existen más actas de la Fiscalía para continuar con el proceso bajo la figura de tramitación compleja. Y en el ámbito internacional, el número de muertos por los potentes terremotos de lunes en Turquía y Siria superan hoy los 11.200, de los cuales 8.574 se han contabilizado en Turquía y 2.662 en Siria. En los dos países golpeados por el desastre también hay casi de 55.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad. Aquí, en el epicentro del terremoto que golpeó 10 provincias, puedo decir que por ahora hay 8.574 muertos y 49.133 heridos, declaró el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan a la prensa durante una visita a la ciudad. En medio de crecientes críticas al gobierno por la ausencia de ayudas en algunas zonas afectadas por el desastre, Erdogan se desplazó y visitará también la provincia de Hatay, una de las más castigadas. De esta forma llegamos al fin de nuestras informaciones en esta edición de Primer Orden, el podcast diario de noticias de Nicaragua. Te invitamos a suscribirte a nuestros canales de podcast en Spotify, Spreaker, Google Podcast, iBooks, entre otras, también a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestra página de Facebook Primer Orden Nicaragua y también estar pendiente de la disponibilidad del sitio web primerorden.com que estará próximamente en esta semana. Será sencillamente hasta mañana.